Muy buenas, les habla Sergio Andrés Villegas Pérez, estudiante de la UNAD. A continuación haré una explicación de un ejercicio de cálculo diferencial que tiene el código número 100410 con el grupo número 25. Entonces, iniciando con el ejercicio 3, que daré la explicación, dice, de acuerdo con la imagen, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y B. Graficar las dos rectas en GeoGebra encontrando su punto de intersección y verificando el ángulo entre ellas. Entonces, tenemos los puntos A, B y C. ¿Qué hacemos? Entendemos que entre A y B hay una recta. Entonces, entre esos dos puntos, primero debemos hallar la pendiente. Separamos esos dos puntos y hallamos respectivamente valores de x1, y1 para A y x2 y y2 para B. Para C también tomamos los valores de x1 y y1, pero solo veremos por qué lo vamos a utilizar así. La pendiente, entonces, es la fórmula que dice y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Reemplazamos los valores entonces de a y b ahí y resolvemos la operación, finalizamos con resolver el fraccionario y obtenemos que la pendiente es igual a menos 6. Luego ya tenemos una pendiente, ¿cierto? O sea, tenemos que hallar otra pendiente para poder hallar la recta que pasa por el punto C. Entonces, tenemos que hallar la pendiente que pasa por el punto C. Se puede hallar con la fórmula de pendiente 1 por pendiente 2 es igual a menos 1. Tenemos la pendiente 1, que es menos 6. Entonces, reemplazando el valor en la fórmula, podemos llegar a la conclusión y al resultado de que la pendiente 2 es un sexto. Realizamos y continuamos con la fórmula punto pendiente, que es y menos y1. Entonces, esto es igual a la pendiente, pero la segunda pendiente, por x menos x1. Este x1 y y1 son de C. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la segunda recta, no de la recta entre A y B, sino la recta que pasa por C. Entonces, reemplazamos los valores y organizamos la ecuación y nos da la forma y es igual a x sobre 6 menos un sexto. Entonces, ya tenemos la ecuación de la recta. ¿Qué nos tenemos que hacer ahora? Graficar en GeoGebra. Graficamos los puntos A, B y C. Luego, tomamos y realizamos una recta entre A y B. Luego graficamos la otra recta, pero con la ecuación de la recta que acabamos de hallar para el punto C. Entonces ahí se nos atraviesa la otra recta que pasa perpendicular por el punto entre la recta A y B. ¿Qué hacemos luego? Podemos buscar el punto de intersección, buscándolo como interseca entre los puntos, entre las rectas que se dan, y finalmente el ángulo también se hallaría de la misma manera. Entonces tenemos ángulo 90 y el punto de intersección no es preciso, está a menos 2.57, menos 0,59. Ok, eso por el punto 3. Con el ejercicio número 4 dice, dadas las siguientes progresiones, calcular el enésimo término, o sea, un término al azar, y calcular la suma de los 10 primeros términos en cada progresión. Ya que nos piden la suma de los 10, vamos a calcular también el término 10 para las progresiones. Entonces, empezando con la progresión aritmética, son valores que están en aumento continuo. Pero ¿por qué sea este aumento continuo? En el caso de la aritmética, se suma un valor al número anterior. Entonces tenemos 3, 5, 7, 9. Este valor se le llama diferencia común, que es restar entre el segundo término y el primero, que nos daría 2 en este caso, porque 3 menos 5, 5 menos 3 es 2, y entonces tenemos la diferencia común de 2. ¿Ok? Tenemos las fórmulas para hallar el enésimo término. O sea, A sobre el enésimo término es igual al término 1 más la n, que representa el valor del término que vamos a hallar, o sea, el término 10, por la menos 1 por la diferencia. Para la sumatoria tenemos A1, el término 1, más este enésimo término. Esto lo cerramos por la sumatoria de los números que vamos a hallar, todo dividido entre 2. Entonces reemplazamos primero la fórmula para hallar el enésimo término, en este caso sería el término número 10. Entonces, A1, aquí tenemos la fórmula, reemplazamos con 3, n, que sería el término número 10, menos 1, por todo esto, por 2, que sería la diferencia. Realizando la operación, tenemos que el término 10 sería el número 21. Luego pasamos a resolver la sumatoria del ejercicio. Y la sumatoria tenemos que es el término 1 más el término 10, que en este caso, porque decidimos hacer con el número término 10, y todo lo multiplicamos por
el término que queremos, o sea, la cantidad de términos, o sea, los 10 términos, ya que hicimos allá el término 10. Esto dividido entre 2. Entonces, realizando los reemplazos y la operación ahí de multiplicación y división, obtenemos que la sumatoria del décimo término para la progresión aritmética que vimos es igual a 120. En la progresión geométrica es similar, solamente que aquí no hablamos de diferencia común, hablamos de la razón. Entonces, ¿cómo es la razón? Igual, los valores van aumentando con un valor continuo, ¿cierto? Entonces, también vamos a hallar el término décimo porque pues, nos pide la sumatoria de los 10 primeros términos. Entonces, tenemos la fórmula para hallar el término décimo en la progresión geométrica de la siguiente manera, que es igual al primer término por la razón a la cantidad elevado a la cantidad de términos menos 1. La razón, ¿cómo se halla? Dividiendo el segundo término entre el primero. En este caso, tomamos los valores así. 8 dividido entre 2 es igual a 4. Entonces, multiplicado. Menos 2 por 4 da menos 8. Menos 8 por 4 igual a 32 y así sucesivamente. La sumatoria en este caso se da por el primer término multiplicado por la razón a la cantidad del término de los 10 términos, en este caso menos 1. Todo dividido entre la razón menos 1. Entonces tenemos razón que es 4, ¿cierto? Reemplazamos primero para hallar el término décimo de la progresión geométrica. Reemplazamos entonces, el primer término era menos 2, recordemos, y podemos ver acá. Por la razón, que en este caso la razón es 4, elevado a la cantidad de términos, que sería 10 menos 1. Entonces tenemos menos 2 por 4 a la 9. Haciendo el valor exponencial de 4, entonces tenemos acá y multiplicamos, y el valor décimo de la progresión que estamos viendo es igual a menos 524.288. O sea, tenemos ya el valor décimo, ¿cierto? Luego pasamos a hacer la sumatoria. La sumatoria es el primer término por la razón a la cantidad de términos, o sea, 10 menos 1. Todo dividido entre la razón menos 1. Entonces tenemos menos 2 porque menos 2 es el primer término, por 4, que es la razón, todo elevado a la 10. Eso elevado a la 10 menos 1. Cerramos el paréntesis y todo esto lo dividimos entre 4, que es la razón, menos 1. Reemplazamos los valores, realizamos la operación entre 4 a la 10 y restamos, multiplicamos y dividimos, y la sumatoria de esta progresión geométrica es menos 699.050. Ok, muchas gracias por su atención. Feliz día.